¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas malas suceden en tu vida? ¿Y si te dijera que esos momentos de dolor podrían ser las semillas de tu mayor bendición? Es natural, en medio del sufrimiento, cuestionar las razones de lo que vivimos. La pérdida, la traición, la enfermedad, todas esas experiencias que nos desarman por dentro y nos llevan a lugares oscuros. Y en esos momentos solemos pensar que estamos solos, que hemos sido abandonados o que algo está terriblemente mal en nuestras vidas. Pero ¿y si te dijera que cada una de esas pruebas tiene un propósito mayor? Que incluso aquello que consideras el mal más grande, el sufrimiento más profundo, puede ser usado por Dios para un bien que ahora no puedes ver. A lo largo de la historia, y desde el principio de los tiempos, Dios ha utilizado lo que parecía irremediablemente malo para cumplir sus propósitos divinos. Hoy quiero hablarte de cómo Dios usa incluso al diablo, el enemigo de nuestras almas, para llevar a cabo sus planes perfectos. Puede sonar contradictorio, pero la verdad es que todo, absolutamente todo, está bajo su control. Y no hay nada, ni nadie, que escape a su soberanía. Pensemos en José, uno de los personajes más conocidos de la Biblia. Fue vendido por sus propios hermanos, traicionado por su propia sangre. Años de sufrimiento y esclavitud marcaron su vida, pero al final, Dios tenía un plan mucho mayor para él. En Génesis 50:20, José les dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. No fue el mal quien ganó. Fue Dios quien tomó ese acto malvado y lo transformó en un bien inmensurable. Este principio no solo lo encontramos en la Biblia. A lo largo de la historia, vemos cómo el mal ha sido redirigido para cumplir propósitos mayores. En tiempos de crisis, cuando todo parece perdido, es cuando Dios está más cerca, trabajando detrás de las escenas. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la oscuridad parecía prevalecer, pero a través de esos tiempos de dolor y horror surgieron historias de esperanza, de vidas transformadas y lecciones profundas que aún nos marcan hoy. Sin embargo, no quiero que pienses solo en los grandes eventos de la historia. Quiero que pienses en tu vida. Quiero que reflexiones sobre esos momentos de prueba, esas circunstancias en las que el mal tocó tu puerta. Quizás fue la pérdida de un ser querido, un fracaso personal o una enfermedad devastadora. Es fácil, en medio de esas pruebas, perder la esperanza. Pero quiero recordarte algo: Dios tiene un propósito en todo, incluso en el mal. A veces, nos enfrentamos a situaciones que nos parecen insuperables. Recuerdo la historia de una mujer que conocí, una madre que perdió a su único hijo en un accidente de coche. La devastación fue indescriptible. Durante años se hundió en una depresión profunda, cuestionando a Dios, preguntándose por qué había permitido tal tragedia. Sin embargo, después de un largo proceso de sanación, encontró un propósito en su dolor. Abrió una fundación en memoria de su hijo, dedicada a apoyar a otras familias que habían sufrido pérdidas similares. Hoy, esa mujer es una fuente de esperanza para miles. Lo que una vez fue una herida profunda, Dios lo transformó en una fuente de bendición para otros. Dios no se deleita en nuestro dolor, pero puede usarlo para algo mayor. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo nos recuerda: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en nuestras debilidades, en esos momentos donde nos sentimos más perdidos, donde el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. A veces, es en esos momentos de oscuridad donde aprendemos a confiar plenamente en Él, donde descubrimos una fe más profunda y fuerte. Me gustaría que ahora pienses en tu propia vida. En esos momentos en los que has sentido que el mal estaba ganando, en los que te has sentido derrotado o desesperado. Quizás ahora mismo te encuentres en medio de una de esas situaciones. Si es así, quiero que recuerdes algo: Dios está contigo, incluso en medio de esa prueba. Él tiene un plan, y aunque no lo puedas ver ahora, Él lo está orquestando todo para tu bien. Uno de los pasajes más poderosos de las Escrituras es Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo no dice que solo las cosas buenas nos ayudan a bien. Dice que todas las cosas, incluso las más dolorosas, incluso las más difíciles. Esto significa que Dios puede tomar el mal más grande, las circunstancias más devastadoras, y utilizarlas para cumplir su propósito en nuestras vidas. Ahora bien, algunos podrían preguntarse: ¿cómo puede Dios usar al diablo para cumplir sus propósitos? La respuesta es simple: el diablo no tiene el control. Él es un ser creado, y aunque se esfuerza por sembrar destrucción y maldad, Dios sigue siendo soberano.
A veces, Dios permite que el enemigo actúe en nuestras vidas, no porque disfrute de nuestro sufrimiento, sino porque sabe que esas pruebas pueden ser usadas para hacernos más fuertes, más sabios y dependientes de Él. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la vida de Job. El diablo pidió permiso a Dios para poner a prueba a Job, y Dios se lo concedió. Job perdió todo, sus hijos, su salud, su riqueza. Sin embargo, a pesar de todo ese sufrimiento, Job nunca maldijo a Dios. Y al final, Dios restauró su vida, dándole el doble de lo que había perdido. Lo que parecía una prueba interminable fue, en realidad, una oportunidad para que Job experimentara una relación más profunda con su Creador. En la actualidad, aún vemos ejemplos de cómo Dios utiliza el mal para bien. Tal vez hayas escuchado historias de personas que, tras enfrentarse a enfermedades terminales, encontraron un propósito renovado en sus vidas. O quizás has conocido a alguien que, después de una traición o un fracaso, descubrió una nueva fuerza interna, una fe más firme. Dios sigue obrando en nuestras vidas de maneras que no siempre comprendemos, pero podemos confiar en que su plan es perfecto. La ansiedad puede abrumarte. Te sientes atrapado en tus pensamientos, preocupado por el mañana. Sin embargo, te invito a que me entregues tus preocupaciones. En Filipenses 4, 6, 7, te digo claramente, no te afanes por nada, sino en todo, presenta tus peticiones a mí, y mi paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente. El enemigo quiere que creas que estás solo en esto, pero yo soy tu refugio. Cada vez que la ansiedad toque tu puerta, recuerda que yo te ofrezco paz. Confía en mí. Dios permite la ansiedad para que aprendamos a depender completamente de Él. En medio de la ansiedad, buscamos a Dios en oración, y así Él fortalece nuestra fe y nos da paz. La ansiedad nos lleva a confiar más en su provisión. Cuando tienes depresión, el enemigo intenta convencerte de que no hay esperanza. Quiero que recuerdes lo que te prometo en Salmos 34, 18. Yo estoy cerca de los quebrantados de corazón y salvo a los abatidos de espíritu. Aunque el diablo quiera que creas que estás derrotado, mi propósito es levantarte. Usa esos momentos de oscuridad para acercarte a mí, porque en tu debilidad, mi poder se perfecciona. A través de la depresión, Dios nos enseña que Él es nuestro refugio. En los momentos más oscuros, experimentamos su consuelo y su presencia cercana, lo que nos ayuda a crecer en intimidad con Él. El estrés te consume, las cargas de la vida parecen insoportables. ¿Pero sabías que yo te invito a descansar en mí? En Mateo 11, 28, te digo, ven a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El diablo quiere que sigas cargando ese peso solo, pero yo estoy aquí para llevarlo por ti. Solo debes venir a mí y te daré descanso. El estrés nos recuerda que no podemos controlar todo por nosotros mismos. Dios nos invita a descansar en Él, y al hacerlo, aprendemos a soltar el control y confiar más en su plan perfecto. En el alcoholismo, drogas y juegos. El enemigo usa las adicciones para encadenarte y alejarte de tu propósito. Pero yo te digo, no estás solo en esta lucha. Primera de Corintios 6, 12 te recuerda que, aunque todo te sea permitido, no debes dejar que nada te domine. Yo te doy el poder para romper esas cadenas. El diablo usa la adicción para esclavizarte, pero yo te ofrezco libertad. Al depositar tu fe en mí, encontrarás la fuerza para vencer y recuperar el control. Recuerda, en mi debilidad soy tu fortaleza. Las adicciones revelan nuestras debilidades humanas, pero Dios usa esas batallas para mostrarnos su poder redentor. En el proceso de liberación, aprendemos a depender de su fuerza y no de la nuestra, y nuestro testimonio de victoria puede inspirar a otros. Matrimonios en crisis. El enemigo busca destruir las relaciones que más amas, especialmente el matrimonio. Pero yo te he dado principios claros en mi palabra. En Efesios 5, 33, te enseño que el esposo debe amar a su esposa como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo. El amor y el respeto son claves para superar cualquier crisis. Donde el diablo siembra división, yo traigo unidad. Si ambos se vuelven a mí, restauraré su relación y la fortaleceré más de lo que imaginas. Los conflictos matrimoniales pueden ser oportunidades para que ambos cónyuges se acerquen más a Dios. Él usa esas crisis para enseñar amor sacrificial y perdón, restaurando y fortaleciendo la relación más allá de lo que era antes. En los conflictos familiares pueden ser devastadores. El enemigo quiere mantenerlos en el resentimiento y la amargura. Pero yo te enseño el poder del perdón. En Mateo 18, 21, 22,
Pedro me preguntó cuántas veces debía perdonar, y le dije, 70 veces 7. El perdón no es debilidad, es liberación. No permitas que el rencor te aleje de tu familia. Mi propósito es reconciliación y paz en tu hogar. Dios usa los conflictos familiares para enseñarnos el valor del perdón y la reconciliación. Al perdonar a otros, experimentamos el perdón divino y reflejamos su amor, sanando relaciones y trayendo paz. El enemigo te hace creer que estás solo y abandonado. Pero yo te prometo que nunca te dejaré. En Mateo 28, 20, te digo, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. En tu soledad, yo estoy más cerca de lo que crees. Y usa esos momentos para buscarme, porque en mí encontrarás la compañía que tu corazón anhela. La soledad nos impulsa a buscar la presencia de Dios de una manera más profunda. En esos momentos, Él se revela como nuestro amigo fiel y nos muestra que nunca estamos verdaderamente solos, fortaleciéndonos espiritualmente y preparándonos para nuevas relaciones más sanas. Me gustaría compartir contigo una historia que nunca olvidaré. Un hombre que conocí pasó por una de las pruebas más devastadoras que puedes imaginar. Era un hombre trabajador, dedicado, que había construido su vida con esfuerzo. Tenía un negocio próspero, una hermosa casa y una familia que, desde fuera, parecía perfecta. Todo lo que había soñado lo había alcanzado con sus propias manos, o eso pensaba él. Pero, de un momento a otro, su vida comenzó a derrumbarse de formas que jamás habría anticipado. Una serie de malas decisiones financieras llevó a su negocio al borde de la quiebra. Día tras día, se sumergía más en la desesperación, intentando salvar lo que había construido, pero todo lo que hacía parecía empeorar la situación. Lo que antes era un refugio de estabilidad se convirtió en una carga insoportable. Su negocio, que había sido su orgullo, colapsó en medio de deudas que no podía pagar. Y como si eso no fuera suficiente, su casa, el lugar que compartía con su familia, fue embargada. Se encontró sin un techo bajo el cual cobijarse, perdiendo el espacio que una vez había sido su refugio. En cuestión de meses, todo por lo que había trabajado se desmoronó como un castillo de arena arrasado por las olas. Su matrimonio, que ya sufría bajo el peso del estrés y la tensión, también comenzó a desintegrarse. Su esposa, incapaz de soportar el peso del fracaso y las heridas emocionales acumuladas, decidió dejarlo. En un solo golpe, había perdido su sustento, su hogar y la persona con la que había compartido su vida. En ese momento, se encontraba solo, en el vacío más profundo que jamás había sentido. Se sentía completamente derrotado, sin esperanza alguna, sin razón para seguir adelante. Los días se volvían interminables, las noches aún más largas, y la oscuridad parecía ser su única compañera. Caminaba sin rumbo, atrapado en un torbellino de culpa, vergüenza y desesperación. Fue en medio de esa oscuridad, cuando todo lo que tenía y todo lo que era se había derrumbado, que empezó a buscar algo más grande que él. Buscó a Dios como nunca lo había hecho. En un principio, lo hizo sin demasiadas expectativas. Simplemente no sabía qué más hacer. Pero en su desesperación, comenzó a orar. Oraba con lágrimas en los ojos, con un corazón roto, pidiendo respuestas, pidiendo fuerzas. Y aunque al principio no sentía nada, no percibía ningún cambio, algo en su interior le dijo que debía seguir buscando. Día tras día, noche tras noche, se aferraba a una pequeña chispa de fe que apenas podía ver. Comenzó a leer las Escrituras, y fue ahí, en medio de esas páginas antiguas, donde encontró las promesas que lo sostuvieron. Encontró en Dios una promesa que nunca había comprendido por completo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, 4. Aquella promesa resonó en su alma. En ese valle oscuro, en su soledad más profunda, empezó a entender que no estaba solo. Que incluso cuando todo parecía estar perdido, Dios estaba allí con él. La desesperación que había sentido comenzó a ceder ante una nueva esperanza. No una esperanza superficial basada en las circunstancias, sino una esperanza anclada en algo eterno, en alguien que nunca lo abandonaría. Comenzó a ver pequeños destellos de luz en medio de la oscuridad. No fue un proceso rápido, ni fácil. Pero día tras día, paso a paso, Dios empezó a reconstruir su vida desde las cenizas. Encontró un nuevo propósito, una nueva razón para vivir. No era el negocio que había perdido, ni el matrimonio que se había roto.
Su propósito estaba en servir a los demás, en compartir su historia, en ayudar a otros que, como él, estaban atravesando crisis similares. Lo que una vez fue su mayor dolor, su mayor fracaso, Dios lo transformó en su mayor bendición. Hoy, ese hombre no solo ha reconstruido su vida, sino que ahora dedica su tiempo a apoyar a aquellos que están pasando por momentos de desesperación. Ha encontrado en su sufrimiento un camino de servicio, un llamado a consolar a otros como él había sido consolado por Dios. Lo más sorprendente es que, en medio de ese proceso de sanación, su esposa regresó. Después de haber pasado por su propio camino de restauración, ambos pudieron reencontrarse, no en la base de lo que alguna vez fue, sino en algo nuevo, más fuerte, más real. Su relación fue restaurada, pero esta vez cimentada en una fe profunda, en un amor que no dependía de las circunstancias ni de lo material. Este hombre, que una vez había perdido todo, ahora puede decir con total convicción que lo que parecía ser el final fue, en realidad, el comienzo de una vida completamente transformada por el amor de Dios. Hoy, no solo tiene una familia restaurada, sino un corazón lleno de gratitud por todo lo que ha vivido. Su negocio nunca volvió, pero ha encontrado una riqueza mucho mayor en las vidas que ha tocado, en las personas que ha ayudado a sanar con su historia. Dios tomó lo que el enemigo intentó usar para destruirlo, y lo transformó en una fuente de vida y esperanza para otros. Ese hombre ahora camina con una fe inquebrantable, sabiendo que, aunque el mal toque nuestras vidas, aunque el dolor sea profundo, Dios siempre está obrando, siempre tiene un propósito. Incluso cuando no entendemos el porqué, podemos confiar en que Él tiene el control. Lo que una vez fue su mayor derrota, Dios lo transformó en su mayor victoria. A veces, las situaciones más oscuras nos llevan a las revelaciones más profundas. Lo que parecía ser el final de un camino puede ser, en realidad, el comienzo de algo completamente nuevo. Y es en ese punto, en medio de nuestra fragilidad, donde Dios trabaja de manera más visible. A lo largo de mi vida, he visto cómo los momentos más difíciles pueden convertirse en los pilares de una nueva fe, en los cimientos de una vida renovada. El apóstol Pablo también enfrentó pruebas extraordinarias. En 2 Corintios 12, 7, 10, Pablo habla sobre un aguijón en su carne, una aflicción que lo atormentaba y que, a pesar de sus súplicas, Dios no le quitó. En lugar de remover ese dolor, Dios le dijo, «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo comprendió entonces que su sufrimiento no era un castigo, sino una oportunidad para experimentar el poder de Dios de una manera más profunda. Esa debilidad que Pablo tanto deseaba quitarse fue, en realidad, un vehículo para una mayor dependencia de Dios y un crecimiento espiritual más profundo. Es natural que, en nuestra humanidad, queramos escapar del dolor. Nos resistimos al sufrimiento, lo rechazamos, lo tememos. Pero ¿qué pasaría si comenzáramos a ver nuestras pruebas no como castigos, sino como oportunidades? ¿Qué pasaría si cambiáramos nuestra perspectiva y viéramos el mal no como un obstáculo, sino como una herramienta en las manos de Dios para llevarnos a donde necesitamos estar? Piensa en las personas que admiras, aquellos que han dejado una huella en el mundo, quienes han marcado tu vida de alguna manera. Si examinas sus historias, encontrarás que muchas de ellas pasaron por momentos de sufrimiento antes de llegar a donde están hoy. Es en el fuego de las pruebas donde se forjan los corazones más fuertes, donde se desarrollan las almas más compasivas. El dolor tiene una manera única de transformar a las personas, y aunque no siempre lo entendemos en el momento, Dios tiene un plan para cada lágrima derramada. Hace algún tiempo, escuché sobre una mujer que había sido diagnosticada con cáncer en etapa avanzada. Era joven, con toda una vida por delante, y la noticia fue devastadora. Pasó meses de tratamiento, de incertidumbre, de dolor físico y emocional. Y en esos momentos oscuros, comenzó a cuestionar su fe, comenzó a preguntarse si Dios realmente estaba con ella. Pero lo que descubrió fue que, en medio de su enfermedad, Dios estaba usando su sufrimiento para enseñarle algo más profundo sobre el valor de la vida, sobre la importancia de las relaciones, sobre el propósito de su existencia. Hoy, esa mujer está en remisión y dedica su vida a acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares. Lo que una vez fue una sentencia de muerte se convirtió en una nueva misión, un llamado que nació del dolor. El enemigo, el diablo, intenta destruirnos, pero Dios siempre tiene la última palabra. Incluso cuando parece que el mal está ganando, incluso cuando todo parece perdido, Dios puede usar esas circunstancias para su gloria y para nuestro bien. Un claro ejemplo de esto lo vemos en la crucifixión de Jesús. El diablo creyó que había ganado.
Creyó que había derrotado al Hijo de Dios al llevarlo a la cruz. Pero lo que parecía ser una victoria para las fuerzas del mal fue, en realidad, la mayor victoria de Dios. La muerte de Jesús en la cruz no fue el final, sino el comienzo de la redención para toda la humanidad. Lo que el enemigo pensó que sería el golpe final, Dios lo transformó en el acto supremo de amor y salvación. A veces, en nuestras propias vidas, vivimos pequeñas crucifixiones. Momentos en los que sentimos que todo ha terminado, en los que el dolor parece insoportable y el futuro, incierto. Pero quiero que recuerdes algo, después de cada crucifixión viene una resurrección. Dios siempre tiene un propósito detrás de cada prueba. Incluso el diablo, con todos sus planes de destrucción, no puede actuar fuera de los límites que Dios le ha puesto. En su intento de hacernos caer, el enemigo puede, sin saberlo, estar preparando el terreno para una bendición aún mayor. Pensemos en otra historia bíblica, la de Moisés y el faraón. En Éxodo 9:16, Dios le dice a Moisés que ha endurecido el corazón del faraón con un propósito específico, pero a ti te he dejado con vida para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. El faraón, un hombre que personificaba el mal, fue utilizado por Dios para demostrar su poder y liberar a su pueblo. Lo que parecía ser una situación sin salida, donde el mal prevalecía, se convirtió en una oportunidad para que Dios revelara su grandeza. Hoy en día, también vemos ejemplos de cómo Dios usa situaciones difíciles, incluso aquellas que parecen estar marcadas por el mal, para cumplir sus propósitos. Quizás hayas oído hablar de personas que, después de perderlo todo en un desastre natural o un conflicto, encontraron una nueva dirección en la vida, una nueva misión, un nuevo llamado. Dios sigue obrando hoy, y su capacidad de transformar el mal en bien sigue siendo tan poderosa como siempre. En mi propia vida, he visto cómo Dios ha tomado momentos de sufrimiento y los ha convertido en bendiciones que nunca habría imaginado. Recuerdo una temporada en la que sentí que todo estaba perdido. Mis planes se habían desmoronado, y lo que creía que era mi propósito en la vida se había desvanecido ante mis ojos. Pero en medio de esa oscuridad, algo comenzó a cambiar. Dios comenzó a obrar de maneras inesperadas, abriendo puertas que nunca habría visto si no hubiera pasado por ese tiempo de dolor. Hoy, miro hacia atrás y puedo ver con claridad cómo Dios usó esas pruebas para llevarme a donde estoy ahora. Es fácil, en el momento, no entender el porqué de nuestras pruebas. Es fácil sentirnos abandonados, pensar que Dios nos ha dado la espalda. Pero la realidad es que Dios nunca nos deja. Él está con nosotros, incluso en medio del fuego. Él está trabajando, incluso cuando no lo vemos. Y aunque el dolor puede nublar nuestra visión, Dios está tejiendo algo hermoso detrás de todo. Quiero hacer una pausa aquí para que pienses en tu propia vida. ¿Qué pruebas has enfrentado? ¿Qué momentos te han hecho cuestionar todo? Quizás ahora mismo estés atravesando una de esas temporadas difíciles. Si es así, quiero que recuerdes que Dios tiene un plan. Aunque ahora no lo entiendas, aunque todo parezca oscuro, Dios está contigo. Él está usando esa prueba para tu bien, aunque ahora no puedas verlo. Uno de los pasajes más consoladores para mí ha sido Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esta promesa de Dios nos recuerda que Él tiene un propósito en todo lo que vivimos, incluso en nuestras pruebas más grandes. Su plan siempre es para nuestro bien, aunque a veces no podamos entenderlo en el momento. Quiero que ahora reflexiones conmigo. ¿Cómo ha usado Dios el mal en tu vida para traerte bendición? Tal vez en este momento no lo veas claramente, pero te invito a que mires hacia atrás, a que examines los momentos de dificultad que has enfrentado. ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Cómo has crecido a través de esas pruebas? A menudo, el mayor crecimiento espiritual ocurre en los momentos de mayor dolor. Al final del día, el diablo no tiene el poder que a veces pensamos que tiene. Él puede intentar destruirnos, puede intentar desviarnos del camino, pero Dios siempre tiene la última palabra. Y cuando ponemos nuestra confianza en Él, cuando entregamos nuestras pruebas y nuestro dolor a sus manos, Él puede transformar lo que parecía ser una derrota en una victoria. La vida no siempre es fácil, y las pruebas a menudo nos hacen sentir débiles, vulnerables, y a veces sin esperanza. Pero quiero que sepas que Dios ve cada lágrima, cada lucha, cada noche de insomnio. Él está contigo en cada paso del camino, incluso cuando no lo sientas. Incluso cuando todo parece perdido, Dios está trabajando. Y aunque el mal puede tocar nuestras vidas, aunque las pruebas pueden parecer interminables, Dios puede usarlo todo para nuestro bien.
No importa lo que estés enfrentando ahora, no importa cuán profundo sea el dolor o cuán oscuro parezca tu camino, Dios tiene un propósito. Él puede usar al enemigo, puede usar las circunstancias más difíciles y puede transformar ese mal en algo que te bendiga de formas que no puedes imaginar. Si algo he aprendido a lo largo de los años, es que Dios no desperdicia ni una sola lágrima. Lo que parecía ser mi mayor fracaso, mi mayor dolor, se convirtió en el lugar donde Dios hizo su mayor obra en mi vida. Él tomó las cenizas y las convirtió en belleza. Y lo mismo puede hacer en tu vida si confías en Él y le permites obrar. En momentos de crisis, en momentos de sufrimiento, es fácil sentirnos tentados a rendirnos, a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero quiero recordarte hoy que Él nunca abandona a sus hijos. Y aunque ahora estés en medio de una batalla, quiero animarte a que sigas confiando en su propósito, porque Dios no ha terminado contigo. Él está escribiendo una historia mucho más grande, y a veces, el capítulo más oscuro es justo el que precede a la mayor bendición. Ahora, antes de concluir, me gustaría que juntos hagamos una pausa para orar. Es un momento de entregarle a Dios nuestras luchas, nuestros miedos y nuestras pruebas, sabiendo que Él tiene el control. Así que, cierra tus ojos, abre tu corazón y acompáñame en esta oración. Oremos. Amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti, reconociendo que muchas veces no entendemos el porqué de las pruebas, el porqué del dolor, el porqué del mal en nuestras vidas. Pero también venimos ante ti con corazones llenos de fe, creyendo que tú eres soberano y que nada, ni siquiera el mal, está fuera de tu control. Hoy entregamos delante de ti todo aquello que nos ha herido, toda prueba que hemos enfrentado o estamos enfrentando en este momento. Sabemos que tú puedes usar cada una de estas circunstancias para moldearnos, para acercarnos más a ti y para cumplir tu propósito en nuestras vidas. Te pedimos que nos des la fuerza para seguir adelante, que nos recuerdes que no estamos solos y que nos muestres cómo incluso en medio del mal, tú estás obrando para nuestro bien. Que podamos confiar en tu plan, incluso cuando no lo entendemos, y que podamos ver más allá de la prueba, sabiendo que tú tienes algo mejor preparado para nosotros. Padre, te entregamos nuestros miedos, nuestras frustraciones y nuestras dudas. Te pedimos que tomes control de nuestras vidas y que nos guíes, paso a paso, a través de este camino. Que podamos ver tu mano en cada detalle y que podamos experimentar tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, porque sabemos que, en ti, nuestras pruebas no son en vano. Gracias porque sabemos que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Que podamos seguir confiando en ti, incluso cuando el camino sea difícil. Y que, al final, podamos ver la bendición que has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitarte ahora a reflexionar sobre tu propia vida. Tal vez estés atravesando un momento difícil, o quizás recuerdes alguna prueba pasada que te hizo cuestionar todo. Me gustaría que te tomaras unos minutos para pensar en cómo Dios ha utilizado, o puede utilizar, esas circunstancias para tu bien. Te invito a que lo compartas en los comentarios, si te sientes cómodo, y que dejes tu testimonio de cómo Dios ha trabajado en medio de la adversidad en tu vida. Recuerda, tu historia puede ser la chispa de esperanza para alguien más. Al compartir tus experiencias, al abrir tu corazón, puedes ayudar a otros a ver que, aunque el mal puede tocar nuestras vidas, Dios siempre tiene un plan más grande. Quiero animarte a que reflexiones, ores, y recuerdes que no estás solo en este viaje. Te invito también a suscribirte al canal para más reflexiones como esta, y a que compartas este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Quizás esa persona está pasando por una prueba que no entiende, y tus palabras o el simple hecho de compartir este video puedan ser la luz que necesita. Recuerda, Dios tiene el control. Incluso en el dolor, Él está obrando para tu bien.